Hermanos, el Nuevo Testamento registra un recorrido que el Maestro Jesucristo hizo por la región de Galilea. El evangelista Lucas, el evangelista Marcos hablan de este recorrido. Y específicamente Mateo, en los capítulos 8 y 9 de su evangelio, también habla de ese recorrido de Jesús por la región de Galilea. En ese recorrido Jesucristo realizó varios milagros como respuesta a las necesidades tanto espirituales como físicas que estaban atravesando aquellas multitudes. Y algunos de ellos son: sanó a un leproso, sanó a la suegra de Pedro, libró a 2 hombres endemoniados en la región de Gadara. También le trajeron un paralítico, estando Jesús en su ciudad, en Nazaret. Y aquel paralítico Jesucristo le perdonó sus pecados por la fe de lo que se lo habían llevado, pero también lo sanó y lo hizo caminar sobre sus pies. Una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, tocó el borde de su manto solamente y quedó sana. Y por si fuera poco, le trajeron a un mudo endemoniado y sacó el demonio del mudo y lo hizo hablar. Cuando usted estudia y ve todos estos milagros hechos por Jesús, encuentra un denominador común, y es el siguiente: Dios mostrando su reino en la persona de Jesucristo, atendiendo, tocando las necesidades físicas y espirituales de las personas que son criaturas pecadoras. Y también la fe en Jesucristo como el único medio para recibir el inmerecido privilegio de la salvación. Y el pasaje que leímos en la lectura devocional, que es el mismo que vamos a leer ahora, porque es el pasaje que nos ocupa en esta mañana, está enmarcado en ese contexto que acabamos de mencionar ahora en la introducción. Y es lo que escribió Mateo en el capítulo 9, en los versos del 35 al 38, que le pido por favor lo leamos nuevamente. Mateo 9, si tiene su Biblia ahí, capítulo 9, versos 35 al 38. Y dice así la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hemos titulado este sermón Comprometidos con la misión de Dios. Comprometidos con la misión de Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer y que también leímos en la lectura devocional, hay encerrada una verdad espiritual, y es que observar con los ojos de Jesús las necesidades de los perdidos compromete con la misión de Dios. Observar con los ojos de Jesús las necesidades de los perdidos compromete con la misión de Dios. Y mucho se habla de la misión de Dios, o missio Dei, como se le llama. Y la missio Dei o misión de Dios no es nada más que lo que está haciendo Dios para instaurar su reino. Esa es la misión de Dios. Y la misión es todo lo que hace la iglesia colaborando con Dios en su misión. Por eso yo también reflexionaba cuando escuchábamos las canciones y decía: wow, 2 alabanzas misioneras. Eso habla de la misión de Dios, hermano, del deseo de Dios, del propósito eterno de Dios de implantar su reino, reino de justicia, de paz. Y podemos hacer una pregunta al texto para que Dios nos lleve a reflexionar a través del mensaje organizadamente lo que nos está transmitiendo realmente ese texto.
Y le hacemos una pregunta. Según lo que nos enseña Jesús en esta escritura, ¿cómo vive un discípulo verdaderamente comprometido con la misión de Dios? Piense, según lo que nos enseña Jesús aquí, ¿cómo vive un discípulo? No cómo actúa, ¿cómo vive un discípulo verdaderamente comprometido con la misión de Dios? Bueno, hermanos, un discípulo verdaderamente comprometido con la misión de Dios, en primer lugar, vive entendiendo que la cosecha de las almas es un asunto de vida o muerte. Y en el versículo 36 registra Mateo y escribe, hablando de Jesús, del Maestro, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía a las multitudes con los ojos del corazón, con ojos espirituales, y sentía, dice Mateo, compasión por ellas. Y cuando usted busca en el lenguaje original que fue escrito el Nuevo Testamento, que fue en el griego, la palabra compasión se deriva del vocablo griego simpatia. Y hay dos vocablos griegos que la forman. Y literalmente, cuando usted la traduce, literalmente quiere decir sufrir juntos. Eso quiere decir compasión. Compasión no quiere decir lástima. Compasión es un sentimiento negativo, de dolor. Compasión significa sufrir juntos. Yo traje una imagen, no sé si se podrá ver clara en la pantalla. Me dicen si se ve, ¿se ve? ¿Se ve la imagen? Bueno, si no se ve bien, no importa. Esta imagen son dos niños, una niña hembra y un niño varón. Una niña hembra está de frente, es el único rostro que podemos ver, llorando, desconsolada. Y hay un varoncito, lo saco por la ropa que tiene puesta, que está abrazada a esa niña, compartiendo su dolor. Y ahorita dijeron aquí, es verdad que una imagen habla más que 1000 palabras. Este es el rostro de la compasión, hermanos. Sufrir juntos. Esa imagen usted se pone a compartirla y tiene un sermón aparte. Porque ese niño que está compartiendo el dolor de esa jovencita no está mostrando su rostro. No está haciéndolo con ademanes de prepotencia, de orgullo por lo que está haciendo. Simplemente está abrazando con su cabeza tapada, que nadie sabe quién es, compartiendo el dolor, sufriendo junto. Esa era la compasión que sentía Jesús por las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. Y esa compasión se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento ajeno, no del mío. No importa que yo esté sufriendo, siempre hay personas que necesitan de mi compasión. Por eso la compasión se manifiesta desde ese ángulo, desde el sufrimiento del otro, no del mío. Pero también se manifiesta desde el deseo y la acción. Deseo y acción de aliviar o eliminar el dolor del otro, no del mío. Pero esto es un sentimiento que solo pone el Espíritu Santo en el corazón de sus hijos. Esto no es un sentimiento humano, la compasión. Ahora nos podemos hacer una pregunta muy interesante. ¿Cómo pudo Jesús en su humanidad sentir compasión por aquellas multitudes? Porque Jesús en ese momento era 100% hombre también. ¿Cómo él pudo en su humanidad sentir esta compasión? Mis hermanos, Mateo en el capítulo 4, en el versículo 23, trata el mismo tema. Y escribió Mateo, y recorrió Jesús toda Galilea. Ahora yo me hago una pregunta, como turista, dice aquí, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En esos recorridos que Jesús hacía, enseñaba, predicaba y se preocupaba por las necesidades de los perdidos. En ese contexto, en ese ámbito, era que Jesús veía la compasión de los perdidos, veía la necesidad espiritual y física de los perdidos. Y el versículo 36 nos da una frase muy importante que dice, como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Y en la palabra de Dios, en todo su esplendor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se usa mucho la figura de la oveja. Pero
se usa para referirse tanto al pueblo de Dios, y le voy a leer un versículo que lo dice. El Salmo 100 en su versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Pero también la palabra de Dios se refiere, la figura de la oveja la representa con los pecadores necesitados de ser salvos. Y en Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 6, dice el profeta Ezequiel: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien la buscase ni quien preguntase por ellas. Pero también Mateo, en el Nuevo Testamento, en 15:24, habla de Jesús. Y él respondiendo dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que también la palabra de Dios se refiere con la figura de la oveja a esos desamparados, a esos perdidos, que Mateo lo califica como ovejas sin pastor. Y decimos que Jesús, yo por lo menos lo digo y lo afirmo, para mí el mejor maestro que ha existido en todo el desarrollo de la humanidad existirá, porque los métodos de enseñanza de Jesús eran únicos. Nosotros aprendemos de él, tenemos esa gran ventaja. Tenemos este registro escrito que los antiguos no lo tuvieron, pero nosotros lo tenemos. Tenía unos métodos de enseñanza únicos, por eso eran tan efectivos, porque salían de él. Y Jesús está hablando en un contexto judío que ellos sí tenían conocimiento de lo que era una oveja. Nosotros los cubanos no. Usted habla de un chilindrón de chivo aquí y está diciendo una palabra que no es muy bonita. Si dice un fricasé de puerco, sí. Hermano, Jesús le estaba hablando a personas que sabían lo que representaba para ellos como familia, como persona, una oveja. Y nosotros podemos decir que las ovejas son animales que están dotados de muy pocos mecanismos de defensa, casi ninguno. Y algo muy importante es que este poco mecanismo de defensa que tienen lo hacen animales muy frágiles. Pero uno de los pocos mecanismos de defensa que tiene es el sentido de la orientación. La oveja no tiene casi ningún sentido de la orientación y tiene una visión muy mala. Imagínense un ciego desorientado. Eso es catastrófico. Eso es una oveja. Pero sin embargo, como Dios es perfecto, lo que sí le dio a la oveja fue un oído perfecto. Un oído con el cual la oveja es capaz de escuchar si la voz que le está llamando es la voz de su pastor o es otro pastor que no es su pastor. Y esto se explica bien en la palabra, porque cuando vamos a la figura del pastor, hablamos de la oveja ahora, cuando vamos a la figura del pastor en Israel, se pastoreaban las ovejas en el tiempo de invierno, todos los pastores juntos se reunían en los altos de la montaña donde había alimento fresco. Y a la hora de recoger las ovejas para entrar al redil, cada pastor llamaba a su grupo de ovejas y cada oveja sigue a su pastor, porque Dios la hizo con un oído exacto para escuchar la voz de su pastor. Esto nos da a entender que también los pecadores, en un tiempo que éramos nosotros también, cuando escuchamos la voz del pastor Jesucristo, pudimos discernir que era la voz del pastor y fuimos a su redil. Eso se aplica también para las personas que no tienen a Cristo. Dios habla y habla de una manera que las ovejas pueden escuchar si es la voz de Dios o no. Y si quieren seguir la invitación de Dios, bueno, eso está ya en su capacidad de elección. Todo esto que hemos hablado sobre la oveja lo podemos resumir muy rápido. La oveja necesita un guía para su supervivencia. Y ese guía es el buen pastor. Entonces, hermanos, Mateo describe una situación sumamente grave para un animal, que Jesucristo lo compara con un perdido. Esa situación de vida o muerte que Mateo narra, registra, y que Jesucristo lo compara con una persona perdida, sin Dios, nos lleva a entender la necesidad de urgencia que tiene la cosecha de la mies. No es un asunto para estar sentado, no es un asunto para estar pensando, es un asunto para hacer muchas cosas,
y dentro de ellas actuar, porque es un asunto de vida o muerte. Así como esa oveja perdida está expuesta a ser atacada por fieras, el pecador que todavía no tiene a Cristo en su corazón está expuesto a ser llevado por el enemigo a vivir atormentado por los siglos de los siglos en la muerte eterna en el infierno. Eso nos da sentido de urgencia. Eso nos habla de una situación de vida o muerte. Y Mateo nos lleva a entender eso. Mateo nos lleva a entender que la cosecha de la mies, la cosecha de las almas, es un asunto de vida o muerte. Esto lo podemos aplicar de una manera muy práctica en nosotros con una pregunta: ¿cómo vemos nosotros las multitudes? Y cuando decimos multitudes estamos hablando de nuestros familiares. Nuestros familiares están dentro de las multitudes. Mis vecinos están dentro de las multitudes. Los que caminan por la calle están dentro de las multitudes. ¿Cómo lo estoy mirando yo? ¿Con qué ojo miro a esos vecinos, a esas multitudes? ¿Con los ojos espirituales de Cristo, con compasión, con el deseo de sufrir juntos con ellos? ¿O lo miro de una manera lastimosa? Pobrecito, no tiene a Cristo. Mire, hermano, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros somos colaboradores en la obra de Dios, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, cuando estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, cuando estamos orando, clamando y haciendo otras cosas por aquellos que están enfermos para que Dios en su misericordia los sane, el Espíritu Santo se encarga, cuando usted está ocupado en el reino, de poner compasión en su corazón. Y en el versículo 35 dice que Jesús recorría, pero todas las ciudades y aldeas. Y lo que me asombra cuando comparo Mateo 4:23 y Mateo 9, el versículo 35, Mateo en el 23 me dice que recorrió Jesús, lo dio como pasado. Jesús terminó de recorrer Galilea. Pero aquí en el capítulo 9, en el versículo 35 me está diciendo, y recorría Jesús. Fue una acción continua de Jesús durante su ministerio público. Era algo que Jesús estaba adaptado, acostumbrado a hacer. 2 veces se refiere el mismo evangelista a la misma porción de la Escritura. ¿Usted cree que será por gusto? Esto tiene un sentido, esto tiene un énfasis, hermanos. Es cuando estamos haciendo la obra de Dios que Dios nos muestra la compasión para las personas que están desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando Mateo dice en el 23, y recorrió Jesús toda Galilea, usted se ubica rápidamente, geográficamente, en que Galilea era una provincia, una región de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados. Era grande. Usted consulta un mapa antiguo y puede ver entre ciudades y aldeas un promedio de 25. Y dentro de esas 25 sobresalen al menos 10 ciudades densamente pobladas. Entre ellas, ¿sabe quiénes estaban? Nazaret, la ciudad de nuestro Señor, Capernaum, Betsaida. Resplandecen, sobresalen entre las 10 ciudades más pobladas de esa región. En esa región centró su ministerio público nuestro Señor. Y cuando Mateo dice, y recorrió Jesús, usted se atrae en sus pensamientos. Y usted dice, se parece a la figura de un misionero. Estamos hablando de Jesús en su máximo esplendor como ser humano. Se cansaba, le daba sed, se le rompían las sandalias, lo afectaba el polvo del desierto, tenía hambre y él mismo decía que no tenía de dónde recostar su cabeza. ¿Se parece esto a la figura del misionero? Esta es la figura del misionero. ¿Se habla de confort en algún momento aquí, hermanos? ¿Se habla de confort? No se habla de confort. Y le damos gracias a Dios porque nuestros misioneros van al campo y hay veces que no tienen dónde recostar su cabeza. No tienen un colchón para ponerlo en el piso. Y sin embargo se acuestan en el piso. Pero no abandonan la obra de Dios. Siguen colaborando en la obra de Dios. ¿Quién lo hace esto? ¿El hombre? No,
el Espíritu Santo en el hombre, siguiendo el ejemplo digno de misionero, que es Jesucristo. Y usted se puede preguntar ahora, y yo lo reto que se pregunte, ¿verdaderamente se mantuvo Jesús ocupado en la obra de Dios? ¿Verdaderamente se mantuvo Jesús ocupado en la obra de Dios? Puede quedar alguna duda. Pero dice Juan en el capítulo 17, versículo 4, palabras de Jesús. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. El mismo Jesús, muy poco antes de ser arrestado para ser puesto a sufrir y a morir, se comunicó con su Padre en oración. Y lo primero que le dijo es, yo te he glorificado en la tierra. Entonces, hermanos, son cosas que tenemos que tocar muy rápida por asunto de tiempo, pero no por rápida. El Espíritu Santo no se va a desentender de dejarla grabada en su mente y en la mía. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, cuando nosotros colaboramos en la misión de Dios, de la manera que lo hagamos, estamos glorificando a Dios aquí en la tierra. Ese ejemplo nos lo da Jesús también. Usted no está glorificando al pastor de la iglesia, ni al pastor de misiones, ni a los misioneros, ni a la junta misionera, ni a la agencia cubana de las misiones. Usted está glorificando al Dios que une y sostiene todo eso que hemos mencionado nosotros ahora. Por eso, hermanos, los refugiados sudaneses de Sudán del Sur, que están refugiados en Uganda, ahora mismo, no mañana, pasado, ahora mismo están en una situación de vida o muerte. Las personas que caminan por esa acera, y a veces lo vemos mientras estamos aquí adentro, ahora mismo el que camine por ahí que no tiene a Cristo está en una situación de vida o muerte. Y más aún, aunque nos duela decirlo, pero lo dice la palabra de Dios, nos lo enseña. Los que no tienen a Cristo, que están aquí dentro de nosotros, incluso sentados a nuestro lado, ahora mismo con dolor tenemos que decir que están en una situación de vida o muerte. Porque están, como dice la palabra, desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor, muy próximas a morir por la eternidad. Y dice la palabra que la iglesia es el ente vivo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es la única dispuesta por Dios para ir, escuche bien, tú y yo, como iglesia de Cristo, tenemos el poder dado por Dios para ir hasta las mismas puertas del Hades y rescatar a los que están siendo llevados hasta el infierno. No tenemos que esperar por nadie más. Nosotros tenemos ese poder para hacerlo. Vivir entendiendo que la cosecha de las almas es un asunto de vida o muerte nos compromete cada día más con la misión de Dios. Pero ¿cómo más vive un discípulo que está verdaderamente comprometido con la misión de Dios según lo que me enseña Jesucristo en este pasaje? Bueno, hay un segundo lugar y la Biblia es la que nos lo refleja. Vive entendiendo, escuche bien, vive entendiendo que la mies sobrepasa a los obreros disponibles. Esas no son mis palabras, son la palabra de Cristo. En el versículo 37 le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero escuche lo que dice el punto: vivir entendiendo, no diciendo, vivir entendiendo que la mies sobrepasa a los obreros disponibles. Y aquí se mantiene el principio de enseñanza de Jesús. Los discípulos sabían lo que era la mies, nosotros no sabemos. Nosotros no sembramos trigo, pero ellos sí. Y cuando Jesús estaba diciendo que la mies era mucha, lo invitaba a que miraran para los campos. Y cuando usted mira para los campos de trigo, yo lo he visto por internet, no he ido a ningún lugar. Usted mira por los campos de trigos y la espiga de trigo se ve blanca. Cuando el viento le da y hace así, se ve blanca. Cuando está ya madura para la cosecha. El cosechador lo sabe cuando está madura por el color de la espiga. Entonces, hermanos, Jesús está hablando aquí de multitudes. Escuche bien, ¿cuántos granos de trigo usted cree que puede haber en una cosecha de trigo?
ni lo cuentes porque no lo vas a ver. De eso mismo está hablando Jesucristo en este pasaje. Está hablando de multitudes maduras por la obra del Espíritu Santo, esperando que alguien le hable, esperando que alguien le predique a Jesucristo. Así están las multitudes, hermanos. Pero como decíamos ahorita, ¿quién va a ir si no digo yo, heme aquí, envíame a mí? Aquí estoy yo. Y esto es uno de los grandes misterios de Dios. Cuando usted le predica el evangelio a un alma y esa persona viene a los pies de Cristo, sentimos un gozo tremendo. Pero esa persona no vino a los pies de Cristo porque usted le predicó el evangelio. Esa persona vino a los pies de Cristo porque ya el Espíritu Santo había trabajado en ese corazón y lo había hecho receptivo al mensaje del evangelio. Por lo tanto, hermano, esto nos anima. No importa que sean pocos los obreros, no importa que la mies es mucha, la cosecha no depende de los obreros, la cosecha depende del Señor de la mies. La cosecha depende de Jesucristo. Él selecciona y envía a los que son necesarios. A veces decimos que, y es bíblico, lo dice la Escritura, que somos simplemente vasijas de barro. Estoy de acuerdo con eso. Somos solo vasijas de barro, portadoras y transmisoras del mensaje del evangelio. Y Pablo, en la primera carta que le escribió a los Corintios, lo reflejó de una manera fenomenal. Y en el capítulo 1, voy a leer el versículo 21 al 24, escribió Pablo. Primera a los Corintios 1, del 21 al 24. Escribió: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como gentiles, como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La obra no la hacen los obreros, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en ese versículo. La obra no la hacen los obreros. La realiza el poder de Dios a través de los obreros. Entonces eso nos da ánimo. Eso nos compromete y nos anima. Comprométete en la misión de Dios. No importa que sean pocos los obreros. Con lo poco que haya, el poder de Dios va a hacer la obra. Entonces eso nos anima. Y en otra parte de la Escritura, fíjense, no aquí solo, Dios nos muestra en otra parte de la Escritura que la mies siempre va a ser mucha. Es por eso que no nos debe asustar, porque estamos familiarizados con eso. Y yo les voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento que todos lo sabemos: Jonás. Jonás y Nínive, un obrero llamado por Dios directamente, uno solo. Estoy hablando de Jonás, no estoy hablando de un equipo misionero. Jonás, ve a Nínive y predícale que se arrepientan, porque voy a destruir a aquel pueblo. En el capítulo 1, Jonás se negó. Pero hermano, cuando usted interioriza el capítulo 3 de Jonás, los datos que le voy a decir están en ese capítulo 3. Usted lo puede buscar después. Mire, dice el capítulo 3 y en el capítulo 1 Dios lo repite: una grande ciudad. Se necesitaban 3 días para caminar Nínive. 3 días. Y dice la Escritura en el capítulo 3 que tenía más de 120,000 habitantes. Y usted dice: wow, ¿cómo un hombre puede evangelizar a 120,000 habitantes? Si nosotros aconsejamos trabajar con 25 manzanas, con 10, con 5, ¿cómo un hombre puede evangelizar 120,000 habitantes? Mi hermano, porque no era Jonás, era el poder de Dios. Era el poder de Dios, no era el obrero, era el Señor del obrero. Por eso nosotros tenemos que vivir enfocados en Cristo, no en nosotros. Es Él, se trata de Él, no se trata de mí, no se trata de ti. Si me pongo a mirar que se trata de nosotros, nos desanimamos, nos caemos porque no podemos. Y le voy a leer porque no se puede dejar de leer lo que escribió
El profeta Jonás, en el capítulo 3, los versículos 7, 8 y 10, está hablando del rey de Nínive. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, el rey y los grandes, diciendo, oigan lo que dijo el rey: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y escuche esto, un rey impío, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es nuestro Dios, hermano. Eso me da fuerza, eso me reconforta, y a ti también, yo lo sé. Dios llamó a Jonás. Jonás lo que menos se imaginó en su vida era que la proclamación la iba a hacer el rey, que era el dueño de Nínive y sus grandes. ¿Y qué dijo el rey? Animales y hombres, ayuno y arrepiéntanse. Y él era uno de los que se estaba arrepintiendo también. Y la palabra de Dios dice, Señor, hermanos, que fueron salvos todos los de Nínive. Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y no lo hizo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Señor de los obreros. No importa que la mies sea mucha. Ahora, lo que sí debemos hacer es una pregunta. ¿Quién soy yo en el lugar que Dios me ha puesto? Fíjense, no estamos preguntando ¿qué hago yo en el lugar que Dios me ha puesto? No, esa pregunta no es la que hace falta. ¿Quién soy en el lugar donde Dios me ha puesto? Yo estoy seguro que ahora mismo muchos de nosotros quisiéramos estar en Guantánamo, cambiando tejas, repartiendo alimentos, repartiendo medicinas, clamando por el necesitado, presentando a Cristo en esta situación de dolor, almas preparadas para recibir el amor de Dios. Pero no estamos en Guantánamo, hermano. Geográficamente estamos aquí. Entonces, pregúntate como me pregunté yo. Este sermón el Señor me lo predicó a mí. Y una persona esta mañana me dijo: yo soy la persona que más te conoce en la faz de la tierra, aparte de Dios. Y es verdad, hermano, esa es mi esposa. Y el Señor me hizo reflexionar con este pasaje, no de ahora, hace mucho. Porque esto nos lleva a reflexionar: ¿quién soy donde estoy? ¿Quién soy sentado en un pupitre de un aula? ¿Quién soy detrás del buró de una oficina? ¿Quién soy en la cola para esperar la guagua, que llegue la guagua? ¿Quién soy en la cola del gas? Que no tengo 2 meses sin gas. ¿Quién soy con mi vecino? ¿Quién soy con mi prójimo ahí donde estoy? Esa es la pregunta que Dios me está llegando a reflexionar. Porque lo que tú eres determina lo que tú haces. Y si el Espíritu Santo ha tratado de hacer una obra en mí, en ti, y yo me resisto y me resisto y me llama y me resisto, yo debo reflexionar: ¿quién soy ante el Espíritu Santo? Yo creo que Jonás nos anima y nos desafía también. Si él pudo con más de 120,000 personas, ¿por qué no puedes tú y no puedo yo? Lo que pasa es que nosotros nos encargamos a veces de ponerle limitante a Dios. Y aunque Él no entiende de limitante y Él hace lo que le place, a nosotros sí nos afectan las limitantes. A nosotros sí nos afectan. Porque el mensaje de salvación del Evangelio, que es de Génesis hasta Apocalipsis, el plan redentor de Dios para la humanidad, se basa en la soberanía de Dios, pero también se basa en la decisión del hombre. Entonces, hermanos, aún con pocos obreros, la obra de Dios sigue adelante, porque su éxito no depende del número de ellos, sino del Señor de los obreros. ¿Cómo actúa un discípulo verdaderamente comprometido con la misión de Dios? Recordemos el título del principio. ¿Se sabe alguno del título? Comprometidos con la misión de Dios.
¿Cómo actúa un discípulo verdaderamente comprometido con la misión de Dios? En primer lugar, vive entendiendo que la cosecha de la mies o de las almas es un asunto de vida o muerte. En segundo lugar, vive entendiendo que la mies sobrepasa a los obreros disponibles. Pero hay un tercer lugar y con él terminamos. Y es que un discípulo comprometido con la misión de Dios vive orando, vive rogando, convencido de que Dios enviará obreros a su mies. Y eso lo dice el mismo Jesús en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies. ¿Qué dice? Que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Y note algo, cuando usted lee el pasaje en su casa y lo estudia con tiempo, esta orden que Jesús está dando, que dice rogad, porque es una orden, Él no está haciendo si tú puedes, ruega. Si tiene comida en tu casa, ruega. Si tiene corriente y gas licuado en tu casa, ruega. No, Él está diciendo rogad. Es una orden para hacerlo en todo tiempo, en todo lugar. El contexto donde Jesús está dando esa orden está caracterizado por un contexto de obreros que están trabajando en la misión de Dios. Ya Jesús había llamado discípulos y dijo a sus discípulos, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A sus seguidores, a los que estaban aprendiendo de Él, a los que tenían el deseo y la disposición de hacer lo que Él estaba haciendo. Por eso no le está diciendo a ti y a mí, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y entonces, hermanos, mientras esos discípulos trabajaban junto con el Señor en la cosecha de la mies, ¿qué tenían que hacer? Rogar para que el Señor siguiera enviando obreros a su mies. Jesús no le dijo, empiecen a quejarse, a decir que ustedes son pocos. ¿Dijo eso? No. Entonces eso no está viendo un discípulo de Cristo. Él no te dijo, quéjate porque ustedes son pocos. Él no te dijo, no ores porque no estás en tu zona de confort. Él dijo, mientras caminan, mientras se les rompen los zapatos, mientras no tenemos comida, trabajen en la cosecha conmigo, pero también oren, rueguen para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces, hermanos, Dios le está hablando, Jesucristo le está hablando a obreros que están trabajando en la misión. Y esto no me alarma, pero sí me toca muy profundo. ¿Saben por qué? Porque Jesús me deja ver en este modelo de oración, este es un modelo de oración de Jesús, la oración de la mies. Y Él me deja ver en este modelo que su misión Él la quiere cumplir con hombres y mujeres seleccionados y enviados por Él. ¿Y saben por qué le digo que me desafía y me toca? Porque no somos nosotros los que seleccionamos y enviamos a nadie, Señor. Hermanos, ningún Señor envía ni selecciona a nadie. Solamente Jesucristo, Dios, en todo su esplendor, selecciona y envía obreros a su mies. Por eso Jesucristo en el contexto le está diciendo a los discípulos, rueguen para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Porque no son los hombres los que envían, es Dios. Pero también nos desafía porque podemos ir a un lugar pensando que estamos enviados por alguien y allí podemos hacer lo que nos dé el deseo, o allí podemos hacer lo que más nos plazca. Si usted vive comprendiendo que el que envía el Señor, usted no actúa de esa manera. El Señor es el que nos envía, hermanos. Cuando la Biblia nos habla tan claramente en dos pasajes que son netamente evangelísticos y misioneros, que son Hechos 1:8 y Mateo, la Gran Comisión. Los dos comienzan de la misma manera. Note el denominador común. Y Hechos 1:8, cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, le estaba diciendo, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahí es que me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
y hasta lo último de la tierra. Si no es Dios que te envía, tú no vas a tener poder para ser testigo. Pero solamente no lo refleja ahí el Señor. También le hablé de Mateo 28, la gran comisión. Y Jesucristo comenzó diciendo: toda potestad me es dada. Hermano, potestad habla de poder supremo, suprema autoridad. Ese es Jesucristo. Y Él decía: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solamente con esa potestad ustedes pueden ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos un privilegio. Escucha cuál es. Nosotros tenemos el privilegio dado en la cruz del Calvario. Ese privilegio no lo está dando Dios aquí en la predicación a nosotros ahora. Ese privilegio no lo estás recibiendo tú cuando oras. Ese privilegio no lo estás recibiendo tú cuando lees la palabra de Dios, cuando le escudriña, cuando la predica, cuando le enseña. Ese privilegio tú y yo lo recibimos ya. Ese privilegio lo recibimos en la cruz del Calvario. Allí el Maestro nos dio su justicia. Allí el Maestro hizo un intercambio. Nos dio su justicia y tomó nuestro pecado. ¿Cómo lo hizo? Es un secreto, un misterio, no lo voy a explicar allá. Pero lo hizo. Allí Jesucristo nos dio el privilegio de orar, de rogar por la mies. ¿Y saben qué provoca esto, hermano? Cuando usted entiende esto, cuando usted interioriza esto, por eso lo repetí tanto, usted llega a entender que la oración de la mies no depende de las circunstancias. La oración de la mies no depende de la región geográfica, no depende de mi salud o de mi enfermedad. De eso no depende la oración de la mies. La oración de la mies depende de un estilo de vida de cada discípulo consagrado a Cristo, donde el Espíritu Santo lo motiva a sentir en su corazón una urgencia por la salvación de las almas que se pierden. Eso es lo que motiva la oración de la mies, hermanos. Allí en la entrada del seminario lo dice bien grande. Todo el que sube y baja esa escalera, eso no se le va de la mente. La oración de la mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y no son mis palabras, hermanos. No son las palabras de un libro. No son las palabras de un folleto. No es la palabra de una predicación, ni eso es, hermanos. ¿Saben lo que es? La vida de oración de Jesús. Ese es nuestro ejemplo. Siendo Jesús 100% hombre, estudie la vida de oración de Jesús. Y yo voy a leerle 4 pasajes muy corticos, y todo está en el Evangelio de Lucas. Escribió Lucas en el 3:21. Lucas en el 3:21. Escuche los versículos y vea la absoluta dependencia y obediencia de Jesucristo al Padre. Jesucristo subordinándose en obediencia y dependencia a Dios en oración. Ese es nuestro ejemplo. Dice Lucas en el 3:21: y orando el cielo se abrió cuando bautizaron a Jesús. ¿Cuándo se abrió el cielo? Cuando Jesús oró. No cuando lo bautizaron, cuando oró, cuando se comunicó con su Padre, se abrió el cielo. Y dice Lucas 6:12: pasó la noche orando a Dios. ¿Qué tiempo pasó Jesús? La noche. ¿Cuántos de nosotros pasan 1 hora en la noche orando a Dios? Lucas 11:1: estaba Jesús orando. Lucas 22:41: y puesto de rodillas oró. Usted se imagina al Maestro Jesucristo, que horas después se iba a entregar en la cruz, puesto de rodillas oró. Mire, hermano, hay un libro que se llama La vida de oración de Jesús. Lo escribió un escritor alemán. No le traje el nombre porque ya usted sabe, los alemanes son, no me he enredado, y ni yo mismo lo sé pronunciar. Pero el libro sí aprendí a pronunciarlo bien clarito, porque Dios se encargó de ello. La vida de oración de Jesús.
Y ese escritor en el prólogo escribió estas palabras, escuchen, me llamaron profundamente la atención. Nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad, compasión, y nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza que tenga nuestra vida de oración. Gloria a Dios por eso. Y hay muchos escritos sobre la oración y no tenemos tiempo, pero profundicen esas palabras. Por eso decíamos ahorita, ¿quién soy en el lugar donde estoy? ¿Quién soy en mi intimidad? ¿Quién soy en mi recámara cerrada la puerta? ¿Soy el siervo de rodillas ante el Señor? ¿O soy el que me siento en la esquinita de la cama porque no me quiero ensuciar el pantalón o porque no sé? Puede ser que me duele una rodilla. Estoy algo jocoso. Mi hermano, si no lo has hecho todavía, la palabra de Dios te desafía. Comienza a rogar, hermano. Comienza a rogar por los millones de almas de Sudán del Sur que están hoy desplazados a Uganda. Pero ruega por los que no tienen a Cristo para que Dios toque esos corazones, porque están perdidos y desamparados, hermanos. Ruega por los millones de cubanos que están en nuestras calles, que están en nuestra ciudad o en nuestras ciudades. Usted no lo ve por la calle desamparado, desorientado. Ruega por esos millones y ruega por los millones que están alrededor del mundo, hermano. En cada pueblito del mundo que quizás no se haya descubierto todavía, hay almas necesitadas de Cristo. ¿Y cómo va a enviar el Señor a recoger esa mies? Él nos da la medicina, rogando al Señor por obreros para la mies. El Salmo 126, en el capítulo 5 y 6, dice palabras preciosas, pero llenas de lágrimas. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y este salmo lo mismo nos hace llorar que reír, pero tiene una verdad intrínseca. La semilla del evangelio se siembra con lágrimas, con dolor, pero cuando se cosecha con alegría. Lo mismo sucede con la mies. El sembrador tiene que coger sol, lluvia, embarrarse la mano de fango para sembrar con dolor, doblando la columna, pero cuando recoge la espiga aquí al alto de su cintura y llena los graneros, qué rico, ¿eh? Entonces, así es la palabra de Dios, así es la misión de Dios, y esto sucede tanto en Cuba como fuera de Cuba. Y hay un eslogan con el cual estoy totalmente de acuerdo y lo comparto: Cuba para Cristo y las naciones. Y yo también digo, Cristo para Cuba y las naciones. Ese es mi deseo, hermano, que Cristo sea de Cuba y de las naciones. Pero si no hay obreros en la mies se sigue perdiendo. Dios quiere usarte a ti y a mí en la cosecha de la mies. Y puede ser, esto no se sale del contexto, porque esto Jesús se lo estaba enseñando a sus discípulos recogiendo la mies. Puede ser, hermano, que tú estés orando por un misionero que Dios mande a un lugar y Dios te está diciendo que eres tú o que soy yo. ¿Y qué va a hacer con ese llamado? Como decía la última canción, envíame a mí, yo iré. Esa es la respuesta que quiere Dios de nosotros. Y toda esta campaña, ya estamos terminando, está amparada, diría yo así, por tener una palabra, por un excelente tiempo de propaganda, de difamación, que eso es lo que hay que hacer. Decir lo que estamos haciendo, porque el que hace lo malo lo dice también. Hay que decir lo bueno. Y es excelente como se pide. Se enmarcan oraciones por un grupo no alcanzado, por un misionero. Le estoy recordando para que usted ore por un proyecto misionero, por un pastor con su iglesia comprometido con la misión, por una familia misionera, por $1 para apoyar a los misioneros. Y yo resumo todo esto. Todo por un alma que Jesucristo rescate del infierno. Porque dice la Biblia que por un pecador que se arrepiente, hay gozo en los cielos, hermano. Tengan el corazón presente que por una persona que venga a los pies de Cristo, el cielo se llena de gozo. Y concluimos recordando el título del sermón: comprometidos con la misión de Dios. Y también vamos a recordar la verdad. En este pasaje Jesús nos enseña una verdad muy clara, una verdad espiritual, que es trascendente al tiempo, a las épocas.
Y es que lo que provoca compromiso con la misión de Dios, lo que provoca compromiso con la misión de Dios es observar con los ojos de Jesús las necesidades de los perdidos. Y según de las enseñanzas de Cristo en este pasaje que hemos estudiado hoy, que hemos compartido, ¿cómo vive un discípulo verdaderamente comprometido con la visión de Dios? Vimos que en primer lugar vive entendiendo que la cosecha de las almas es un asunto ¿de qué? De vida o muerte. Vive entendiendo que la mies sobrepasa a los obreros disponibles, pero vive rogando al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y yo quiero terminar leyéndole, pero ya a las personas que están entre nosotros que no tienen a Cristo. Nosotros sabemos que hay personas que nos visitan. Y yo le quiero leer para terminar un versículo de la palabra de Dios. Está en Juan. Juan 10, capítulo 10, versos 27 y 28. Amigo que nos visita, si no tienes a Cristo en tu corazón, son palabras de Jesús para ti. Juan 10, 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Palabra de Jesucristo. Y yo quiero decirte algo. Me acerco porque es para las personas que nos visitan, que no tienen a Cristo. El que me pueda acompañar en oración puede hacerlo en el lugar donde está. Si hoy estás como una oveja perdida y descarriada sin pastor, si hoy la palabra de Dios y el Espíritu Santo a través de ella te ha hecho entender que necesita del buen pastor, si el Espíritu Santo te ha hecho comprender que eres un pecador y has decidido arrepentirte de tus pecados, has decidido confiar en Cristo como tu único Señor y Salvador personal, creyendo que Él te puede alimentar, que te puede cuidar, que te puede tener en la mano del buen pastor. Si el Espíritu Santo te ha confrontado ahora o en otro momento y nunca has dado profesión de fe de tu fe en Jesucristo, tienes una oportunidad de hacerlo ahora. Levanta tu mano ahí donde estás y estaremos orando por ti. Si hay alguna vida, Dios te bendiga. Si hay alguna vida, además de esta, Dios te bendiga, hermano, que quiere recibir a Cristo, quiere dar profesión pública de fe, de que hoy recibe a Cristo como Señor y Salvador personal. Dios te bendiga. El buen pastor, Jesucristo, Dios te bendiga. Un día, muchos de los que estamos aquí, también estábamos dispersos y desamparados como ovejas sin pastor, pero escuchamos la voz del buen pastor. Si hoy la escuchas y no has levantado tu mano todavía dando profesión pública de fe, no te vayas de este lugar sin hacerlo. Si has discernido que es la voz de Dios, no la mía, si has discernido que es la palabra de Dios tocando tu corazón, llamándote a un encuentro con Cristo, reconociéndote pecador y reconociendo que Él tiene solución para tu pecado, levanta tu mano ahí donde estás y oraremos por ti. ¿Alguna otra vida quiere recibir a Cristo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Yo quiero ahora que el que lo desee, esto es cuestión de corazón con el Señor, venga aquí adelante con nosotros, por favor. El que lo desee, venga aquí adelante con nosotros, por favor. Venga, Jochi. ¿Hay alguien más? ¿Se queda alguien sentado? Venga, que queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Venga. Doy gracias a Dios por la vida de César, por la vida de Ariel y por cada uno de los siervos del Señor que están en este lugar, que Dios ha puesto este mismo sentir en nuestras vidas, de amar al prójimo, de predicar el Evangelio, de gozarnos cuando vemos la cosecha. En el capítulo 4 también de Juan, nuestro Señor Jesucristo, en un diálogo con la samaritana,
le dijo a sus discípulos: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses aún para la cosecha? Alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos están listos, están blancos, la mies está lista. Todos los días son días apropiados para meter la hoz y cosechar la mies. Gracias, César, por ese mensaje y gracias por el llamado. Oremos. Padre Celestial, alabamos tu persona. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por la persona del Espíritu Santo que hace una obra, oh Dios de la gloria, sobrenatural. Muchas veces no entendemos, como Nicodemo no entendía, pero sí experimentamos ese poder, esa gracia divina tocando los corazones y transformándolos. Gracias por este mensaje de estar comprometidos, Señor, con tu misión. Saber y estar consciente que tenemos en nuestras manos una responsabilidad de vida o muerte en llevar tu palabra, Señor. Sabemos también que la mies nos excede y que necesitamos de obreros comprometidos, hombres y mujeres de valor. Y también, Padre Celestial, depender mucho de ti en oración para que hoy y siempre podamos experimentar lo que hemos visto. Cuántas personas hoy se han levantado dando respuesta a tu palabra, a tu llamado, Señor. Señor, gracias porque tú estás obrando en Cuba y en las naciones. Esto nos estimula, Señor. Padre, ahora estoy orando por este grupo precioso de hombres y mujeres que han dicho sí por ti, que, oh Dios de la gloria, han sentido el toque de tu Santo Espíritu, han discernido a través de tu palabra la necesidad que tienen, oh Dios, de venir en arrepentimiento a ti, entregar su alma a ti, Señor. Te ruego que les selles con tu Espíritu si realmente, oh Dios, han entregado su corazón a ti y que, oh Dios de la gloria, nosotros como iglesia le acompañemos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo de salvación. Señor, te rogamos, oh Dios, que ahora como iglesia, Señor, seamos responsables con ellos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. En medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. En medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando, nada la detiene para predicar.